Presupuesto de la ayuda exterior estadounidense para el año fiscal de 1989 incluía $2 millones para los grupos políticos y los medios de oposición al sandinismo, según informó Congressional Quarterly el 25 de junio de 1988, algunos de los cuales se identificaban abiertamente con la contra. Ni un solo de los grupos democráticos nicaragüenses, como los denomina la referida fuente, cuenta con el soporte de más del 3% de la población, sumados no pasan del 9%, es decir, menos de un tercio del porcentaje de la población que respalda a los sandinistas. Estos son algunos de los resultados de varias encuestas emprendidas bajo los auspicios del Centro Interamericano de Investigaciones de México y la Universidad Jesuita de Managua, la UCA. En cuanto al presidente Ortega, el 42% lo valoraron excelente o bueno y el 29% correcto. Compárese con otra encuesta de la UCA en El Salvador, poco noticiada, según la cual el 6% se sentían representados por los demócratas cristianos de Duarte y el 10% por la derechista Alianza Republicana Nacional, Arena, mientras que el 75% consideraron que no había ningún partido que lo representara. Otro resultado interesante de la encuesta salvadoreña indica que el 95% preferían una ayuda económica y humanitaria a una de tipo militar, que solo el 4% culpaban de la crisis a la guerrilla o la subversión comunista y que solo el 13% valoraban a Duarte como excelente o bueno. Nótese que solo el 10% de la población salvadoreña veía señales de progresos democráticos. Un tercer contraste entre Nicaragua y El Salvador indica que en el segundo caso los encuestadores habían encontrado que algunas preguntas de carácter político tenían que ser cuidadosamente expresadas en un lenguaje libre de acusaciones. Un porcentaje significativo de los salvadoreños nos dijo que no discutían nunca de política, ni siquiera con sus amigos o familiares más cercanos. Por el contrario, en las encuestas celebradas en Nicaragua en junio, los entrevistadores consideraron que el 77% de los 1.129 encuestados en Managua respondieron a todas las preguntas sin signos aparentes de temor o desconfianza. Los entrevistadores de Nicaragua consideraron que el mayor problema con que toparon en el trabajo de campo fue el retraso causado por la amplificación de las respuestas, ya que los encuestados explicaban minuciosamente el porqué de su apoyo o su crítica al régimen sandinista. En cambio, en la encuesta organizada en Honduras en noviembre de 1987, el 65% de los entrevistados afirmaron creer que los hondureños tenían miedo de expresar sus opiniones políticas en público, y los entrevistadores consideraban que solo el 36% de los encuestados habían respondido sin signos aparentes de temor o desconfianza. Siempre ha sido evidente que existía una diferencia clara entre el clima político en Nicaragua o El Salvador, aunque los medios estadounidenses hayan logrado transmitir la impresión contraria. Se han silenciado también otras informaciones sobre la opinión pública salvadoreña, que arroja luz sobre la política de los Estados Unidos y sobre las inquietudes reales de nuestros medios. En 1988, el arzobispo de San Salvador organizó un debate nacional para analizar los problemas de la nación. Participaron en él más de 60 asociaciones, representantes del sector privado, asociaciones profesionales, instituciones educativas y culturales, organizaciones sindicales, grupos humanitarios, los refugiados, instituciones religiosas y otros. Hubo un acuerdo casi unánime suscrito por entre el 95 y el 100% de los participantes sobre el fracaso de los proyectos de la administración de Reagan para El Salvador, la defensa de los acuerdos negociados, la preocupación creciente ante las violaciones de los derechos humanos y el empobrecimiento de la mayoría mientras que se ha enriquecido una pequeña minoría, la identificación de la raíz del conflicto no en una agresión del comunismo internacional, sino más bien en la injusticia estructural que se manifiesta en una concentración injusta de la riqueza, de la tierra, la industria y el comercio, así como en el agotamiento del capitalismo y un modelo de dependencia de la exportación agrícola que forma parte de una estructura injusta del comercio internacional.
Con el mismo porcentaje, 95-100% de votos favorables, se condenaron: 1. La subordinación del poder político al poder económico; 2. La interferencia directa y permanente del ejército en la actuación del Estado y la sociedad, prestando su apoyo a la oligarquía y los sectores dominantes y con ello a los intereses norteamericanos, ya que el país está sometido a los intereses del capital internacional. 3. La hipoteca de la soberanía nacional y la autodeterminación, así como la enorme interferencia de los Estados Unidos en los asuntos nacionales de El Salvador; la ayuda militar extranjera, la fuerte oposición de los Estados Unidos, sus aliados militares y la derecha salvadoreña a los acuerdos de paz de Esquipulas, a los cuales debería adecuarse El Salvador bajo presión si es necesario; la ley de amnistía, que exculpa a los acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Además, el 88% observa la presencia de serios impedimentos para el proceso democrático y consideran que la democracia cristiana es una tapadera del refuerzo de la interferencia norteamericana. Entiende que la responsabilidad principal del conflicto armado cabe achacarla a la intervención extranjera, especialmente a la de los Estados Unidos, y la lucha armada se considera una respuesta a la inexistencia de formas genuinas de participación popular. La mayoría exigieron el reconocimiento de las guerrillas del FMLN como una fuerza política representativa, surgida como respuesta a la violencia y la injusticia. De 55 a 59%, las tan cacareadas elecciones fueron descritas por el 81% de los participantes en el debate como el instrumento fundamental del proyecto antiinsurgente de los Estados Unidos, con el que se legitima la guerra y se neutraliza el movimiento popular. El documento ilustra bien el proyecto antiinsurgente de los Estados Unidos, así como las perspectivas más probables para este país torturado, pero fue silenciado en los Estados Unidos, al igual que las encuestas. La falta de interés por conocer el pensamiento de la opinión pública salvadoreña revela aspectos interesantes de la cultura política estadounidense y de la función social de los medios. Los Estados Unidos han dispuesto en El Salvador un aparato militar y represivo de enormes proporciones y han introducido en el país sumas ingentes de dinero. Si tuviesen esfuerzos se dirigiesen siquiera remotamente a colmar las necesidades e inquietudes de los salvadoreños. En tal caso es obvio que las opiniones de estos ocuparían la portada de nuestros medios y serían objeto de un minucioso comentario. Lo que se observa, sin embargo, es que no se tiene el más mínimo interés por sus opiniones. Sería erróneo pensar que se suprime esta información. Se trata más bien de algo tan simple como una regla matemática. Esa gente que hemos sometido a nuestro capricho es del todo irrelevante. Preocuparse por que puedan pensar es tan absurdo como querer tomar en cuenta el criterio de un asno o de un pollo. La conclusión en suma es clara: los planificadores estadounidenses, al igual que las élites instruidas que comentan y articulan los puntos de vista sobre los asuntos internacionales, se desentienden de las necesidades e inquietudes del pueblo de El Salvador. Lo único que les interesa es preservar su poder y sus privilegios. La retórica de la benevolencia, de las buenas intenciones que se han malogrado y otras expresiones por el estilo, no es más que un engaño y probablemente también un autoengaño. No solo se hace oído de mercader ante las ideas y las opiniones de los salvadoreños, como si no tuvieran ninguna relevancia, sino que además acontece que son diametralmente opuestas a las de sus teóricos benefactores de Washington, Nueva York, Cambridge o donde sea. Nada de esto importa, ni siquiera se le presta atención a los simples hechos. El desprecio manifiesto por nuestros pueblos súbditos es sencillamente una circunstancia más de la vida, como el aire que respiramos. Los corresponsales del New York Times suelen pretender que en Nicaragua las encuestas son ilegales, sin citar ninguna prueba. Tampoco se atiende a la declaración del respetado padre jesuita que ocupa la rectoría de la UCA, la universidad que en condiciones normales se encargaría de las encuestas, según el cual las encuestas son legales pero faltan los medios. Es una afirmación plausible vista las circunstancias. El ya citado informe del Interamericano
véase la nota 119, entiende que las encuestas son legales desde 1984, que su legitimidad se han visto reforzado por los acuerdos de paz de agosto de 1987 y que la presente encuesta pone a prueba esa percepción general. La encuesta, sin embargo, no fue noticiada por el Times en el resto de los medios, lo fue escasamente y con poca fiabilidad. Volvamos a las negociaciones de paz en Centroamérica después de la demolición efectiva de los acuerdos de Esquípulas en enero de 1988. En los comentarios posteriores, el tratado fue entendido en los términos de la versión de Washington, que Nicaragua tuvo que aceptar por la fuerza. La interpretación extensiva preparada por Washington se aplica exclusivamente a Nicaragua. Por esta razón, la prensa puede afirmar que otros países han tenido mayor éxito en su adecuación a los acuerdos y su requisito de libertad para la prensa, y los grupos políticos cese de la ayuda a las guerrillas de otros países y establecimiento de negociaciones con los rebeldes de Nicaragua. Boston Globe, agosto de 1988. En realidad, los otros países no pueden violar los acuerdos de paz. Hagan lo que hagan según las convenciones de la neolengua orwelliana que practican el gobierno y los medios. Dejando de lado por el momento el silenciamiento habitual del terrorismo de Estado en las democracias inexpertas y la ayuda de Honduras a la contra, la referencia a las negociaciones no deja de ser audaz. Era bien conocido que solo Nicaragua había negociado un acuerdo de alto el fuego, pero se aplicó el algoritmo habitual y cuando Nicaragua entabló conversaciones hasta acordar una tregua con la contra, este punto central fue suprimido del programa por su consiguiente inutilidad. También fue necesario suprimir otro inconveniente. El Salvador y Guatemala, haciendo caso omiso de la voluntad casi unánime de sus pueblos, se negaron a tratar con las guerrillas indígenas. En enero, el mes crucial para el desmantelamiento de los acuerdos, el Times no quiso interrumpir su represión diaria de los sandinistas para informar que, según el líder del FDR, Guillermo Ungo, las conversaciones no se han reanudado. A pesar de las peticiones del FMLN, debido a la presión que ejercen sobre Duarte, la administración de Reagan y las fuerzas de seguridad del país, la demanda de diálogo realizada por Ungo el 8 de febrero fue rechazada por el gobierno, quien adujo que solo dialogaremos con partidos políticos registrados legalmente. Esta noticia se comentó profusamente en la prensa mexicana, pero no así en el Times. En el FMLN/FDR declaró que era la tercera vez que Duarte se negaba a entablar conversaciones con ellos desde noviembre, pero ni esta afirmación ni la homilia en la que el arzobispo Rivera y Damas exhortaba a Duarte a responder parecen haber sido noticiadas. Muy al contrario, el Washington Post realizó un ejercicio de construcción fantasiosa y condenó a las guerrillas por haber rechazado la apertura de Duarte, que iba sustancialmente más allá de las obligaciones contraídas en los acuerdos de paz de Centroamérica. Asimismo, los medios informaron escasamente de las posteriores ofertas de diálogo por parte de la guerrilla, nuevamente descartadas por el gobierno. Jean Kilpatrick llegó al extremo de denunciar a las guerrillas por rechazar todas las generosas ofertas de negociación presentadas por Duarte. Por enésima vez los hechos se transformaron en su contrario cuando se reflejan en el espejo deformador de los medios. En Guatemala, la conferencia episcopal pidió que se reanudaran las negociaciones el 29 de enero. La guerrilla aceptó, pero no así el ejército, respaldado por el presidente Cerezo. A finales de febrero, los rebeldes volvieron a poner una oferta sobre la mesa, con la posible mediación del arzobispo, pero el gobierno la rechazó. Un nuevo intento acometido en abril con el apoyo del presidente Arias, que ofrecía a su país como espacio neutral, fue declinado por Cerezo y la propuesta de tregua de junio fue igualmente despreciada por su gobierno. De acuerdo con los principios que hemos visto, todas estas noticias se consideraron carentes de interés.
La lógica fue aclarada posteriormente por George Shultz en una carta de respuesta a una proposición del Congreso que requería, antes de hacer efectiva la ayuda al gobierno salvadoreño, información de Reagan sobre los esfuerzos de Duarte por lograr una tregua. Los defensores de la propuesta adujeron que de este modo el Congreso haría patente su apoyo a una solución negociada por la guerra civil de El Salvador. Schultz objetó que es del todo inadecuado intentar presionar al gobierno electo para que negocie o haga concesiones a las guerrillas, pues ello sería inaceptable para un gobierno democrático, dado que en Nicaragua, a diferencia de El Salvador, no hay una democracia ni un gobierno electo. Entonces es muy adecuado someterla al terrorismo y a la guerra económica, y de este modo presionarla hasta que negocie con los delegados de los Estados Unidos. El 23 de marzo de 1988 se alcanzó una tregua en Nicaragua, de nuevo en el único país que realizaba una de las resoluciones de los acuerdos de paz. La tregua fue inmediatamente saboteada por la legislación del Congreso y la administración llegó más lejos, violando tanto la citada legislación como el pacto de alto al fuego. Los medios siguieron sus pasos, como se ha visto. Las conversaciones ulteriores se rompieron en junio, mientras la contra, bajo una dirección cada vez más dura, seguía la estrategia estadounidense y la más minaba, elevando sus exigencias cada vez que el acuerdo parecía posible. El Consejo para Asuntos del Hemisferio COHA declaró que la ruptura de las conversaciones en Nicaragua forma parte también del plan estratégico diseñado varias semanas antes por Elliot Abrams, el ayudante del secretario de Estado. La administración impulsaba a la contra a no firmar un acuerdo de paz con los sandinistas, pero ir prolongando la tregua de facto, esperando que alguna acción militar sandinista, la que fuera, como derribar un avión de suministro de la contra o abrir fuego contra alguna de sus unidades, permitiría a la Casa Blanca procurar la reanudación de la mortífera ayuda militar del Congreso. Según Abraham, ese era el objetivo mínimo que esperaba conseguir. Al preguntársele qué era lo máximo que podrían llegar a emprender si se les presentaba la referida posibilidad, Abraham replicó: arrasemos Managua. Entre las jugadas adicionales del plan estratégico, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos tenían que identificar sus actividades en Nicaragua, con la esperanza de utilizar a las fuerzas de oposición interior para desacreditar a los sandinistas y dar una imagen de descontento, así como sentar la base de la futura intervención militar. A esta jugada se la conoce fuera de los medios con el muy descriptivo nombre de método chileno, en referencia a los métodos usados para sustituir la democracia chilena por una dictadura militar. Como ejemplo, el COHA citó el arresto y breve retención de 15 dirigentes de la oposición política por manifestarse ante el edificio de la Asamblea Nacional después de haberse negado a solicitar el correspondiente permiso. Según el COHA, en Washington existe la convicción generalizada de que la oposición actuaba al dictado de su contacto de la CIA, quien recomendó celebrar una manifestación no autorizada y lograr así un arresto que atestiguara la mala fe de los sandinistas. Varias semanas más tarde, Stephen Kinzer, en un análisis de la situación, indicó que el personal de la administración atribuye el fracaso de las conversaciones a la intransigencia sandinista, sin mencionar la posibilidad de ninguna otra explicación. Los editores del Times añadieron que sin la guerra y el consiguiente deterioro de la economía nacional, es probable que Managua no hubiera firmado el plan de paz para la región de agosto de 1987. Y también animaron a la administración a colaborar con los centroamericanos para que se presione a Nicaragua y éste acepte objetivos y calendarios concretos, bajo amenaza de sanciones adicionales, pero nada que decir al resto de participantes en el drama de Centroamérica. Algunas semanas antes, James Lemoyne había aceptado que hay pocas dudas de que la presión de las guerrillas salvadoreñas ha representado un estímulo clave para un cambio político en positivo. Siguiendo la lógica editorial, parece razonable que hubiéramos apoyado a las guerrillas de El Salvador
Sin embargo, siempre se evita extraer este tipo de conclusiones lógicas. Mientras se acercaba el primer aniversario, los acuerdos de Esquípula seguían incumpliéndolos los países que ahora estaban exentos de su compromiso. En El Salvador, la Oficina de Derechos Humanos de la Iglesia documentó un incremento alarmante de los asesinatos políticos de civiles durante 1988. El arzobispo en una homilia dominical condenó el regreso a la ley de la selva. Con la violencia creciente de los escuadrones de la muerte, su auxiliar Rosa Chávez denunció en la televisión nacional el asesinato de numerosos campesinos afiliados al sindicato UNTS, declarando a su vez que todos los indicios apuntan en una sola dirección. Las Fuerzas Armadas de El Salvador se informó también de que varios campesinos y miembros de la ANIS habían aparecido muertos y con señales de tortura, incluyendo a un hombre de 99 años y su hija, en un pueblo recién reconstruido. El 28 de julio, Rigoberto Orellana, líder del nuevo movimiento por el PAN, la tierra, el trabajo y la libertad, fue asesinado por los servicios de seguridad nacional. Según los portavoces de la asociación, la carnicería no se frenó con el aniversario. El 21 de agosto, la Policía Nacional detuvo y quitó la vida a un médico suizo, Yu Weiss, al cual le dispararon en el rostro en un intento al parecer de impedir su identificación. Weiss investigaba el bombardeo de un pueblo. El ejército afirmó que había muerto en combate, pero sus compañeros adujeron que debido a su participación en la actividad humanitaria fue seleccionado como un objetivo dentro de la campaña de represión contra los cooperantes humanitarios y religiosos. El asesinato fue condenado por una resolución del Parlamento Europeo que se refería a la creciente escalada del terrorismo de Estado. En El Salvador, el mismo día se hallaron 2 cadáveres tiroteados en la capital, con lo que el número de muertos de aquella semana se elevaba a 5 y las 5 víctimas presentaban marcas de tortura, según el portavoz de la CDHES, quien describió los asesinatos como dirigidos a instaurar el terror psicológico entre la población. La ya mencionada intentona terrorista contra el coronel Majano se produjo 4 días más tarde. Los abusos tomaban también formas más leves. El ejército, por ejemplo, impidió que la iglesia abasteciera los pueblos reconstruidos por los refugiados. En las áreas rurales, la policía interrumpía sistemáticamente cualquier concentración política, según informa Rubén Zamora. Una manifestación del 21 de julio en pro de la liberación de un sindicalista secuestrado fue atacada por la policía, que disparó armas automáticas y gases lacrimógenos, causando numerosos heridos. El 12 de julio, las tropas habían lanzado gases lacrimógenos y golpeado por porras y culatas a una marcha de granjeros y cooperativistas que intentaba entregar provisiones a unos trabajadores en huelga pertenecientes al sector eléctrico. Los manifestantes fueron detenidos por la policía, hubo dependiendo de las fuentes entre 1 y 100 detenidos. Anteriormente, con el propósito de impedir las concentraciones sindicales del 1 de mayo, el ejército había bombardeado la sede de la UNTS y la policía del Tesoro secuestró y apalizó al auxiliar del operador de sonido. Después de que el titular renunciara a acudir bajo amenaza de muerte, muchos de los organizadores y manifestantes fueron retenidos en la prisión y desapareció uno de los líderes del sindicato del metal, que estaba en huelga y había pronunciado consignas ante la multitud. En Honduras, el ejército impidió que los trabajadores participaran en las manifestaciones del Día del Trabajo, organizadas en Danlí con el sindicato mayoritario de la Honduras Oriental. A mediados de abril, la policía de Tegucigalpa había realizado disparos al aire y usado gases lacrimógenos para dispersar una marcha de protesta que se dirigía a la Embajada de los Estados Unidos. Y según los cooperantes pro derechos humanos, desapareció un estudiante, Roger González, mientras otros fueron encarcelados por su supuesta participación en el ya referido ataque del 7 de abril al consulado estadounidense, que la policía había observado impasible.
En Costa Rica, varios granjeros y cooperativistas en huelga fueron acosados y detenidos por la Guardia Rural. No, en al menos un caso se recurrió a los gases lacrimógenos y la fuerza física para evitar que presentaran una petición en el ayuntamiento. Ni las atrocidades continuadas ni los abusos menos graves recibieron la atención de los medios estadounidenses, aparte de alguna breve nota displicente. En cambio, la denuncia de la iniquidad sandinista continuaba a un ritmo febril, especialmente cuando Nicaragua se acercó por un momento a algunos de los abusos menores que practican con regularidad los países clientes de los Estados Unidos. Así, a mediados de julio se despertó una nueva ronda de condenas indignadas por parte de todo el espectro político y se renovó el apoyo de los congresistas liberales a la ayuda prestada a la contra. En su análisis del primer año de los acuerdos de paz, Julia Preston ha constatado que se han producido muy pocos avances, excepto en Nicaragua. En Honduras, Arcona no pasar de ser otro de los presidentes provisionales para el poder militar. Lo mismo es cierto, aunque no se afirme abiertamente, en El Salvador y Guatemala. Preston cita un informe sobre derechos humanos de American Watch, publicado el 4 de agosto, en el que se indica que los asesinatos políticos a manos de las fuerzas militares y paramilitares continúan produciéndose en gran escala en El Salvador y Guatemala y en menor grado en Honduras, además de varios supuestamente acontecidos en Nicaragua, según añade Preston, donde no eran habituales. Inicialmente Nicaragua había dado muchos más pasos que el resto de países centroamericanos para adecuarse a lo acordado en Esquipulas. Hasta mediados de julio, 10 meses después de la firma, se trata de un largo periodo inicial que terminó con la ruptura de las negociaciones de tregua. El 10 de mayo el gobierno nicaragüense dispersó violentamente una concentración de opositores en Andaime. Mantuvo en prisión a 6 de sus dirigentes durante un largo proceso judicial. Cerró la radio católica indefinidamente, expulsó a Melton, el embajador de Estados Unidos, y expropió la mayor plantación azucarera del país. Las dos últimas acciones, sin embargo, difícilmente pueden representar una violación de los acuerdos de paz y Radio Católica se reabrió el 18 de agosto, quedando bajo sanción gubernamental tan solo una revista prosandinista, La Semana Cómica, por haber publicado contenidos que degradaban a las mujeres. Los acontecimientos de mediados de julio, los de Nicaragua, claro está, horrorizaron a nuestros medios. Los sandinistas eran siempre sandinistas, indicó perspicazmente un comentarista de radio, en una de las reacciones más suaves a la intervención de la policía en Andaime, que recurría por primera vez al uso de gases lacrimógenos después de haber recibido una lluvia de piedras y palos. Según el párrafo decimotercero del artículo de Stephen Kinzer, un detalle que desapareció de casi todos los comentarios posteriores. Se dedicaron noticias de portada, editoriales y artículos reiterados a la barbarie de los sandinistas, que habían dispersado una manifestación al estilo típicamente salvadoreño. Habían expulsado al embajador acusándole de colaborar en la organización de los partidos políticos de la Contra, y habían nacionalizado una plantación de azúcar que, aun cuando alegaron que no se trabajaba, llegó a las portadas del Times. Las referencias a los gases lacrimógenos y la violencia policial aparecieron regularmente con la varga apropiada de horror con la larga apropiada de horror, y durante varios meses el Congreso se enojó tanto que, además de las peticiones renovadas de armamento para la contra, las dos cámaras aprobaron condenas apasionadas de la brutal represión de los derechos humanos por parte de Managua, con mayorías escandalosas: 91 a 4 en el Senado, 358 a 18 en la Cámara de Representantes, según transmitió la prensa con satisfacción. Recuérdese que la brutal represión de los derechos humanos solo se acercó, y solo momentáneamente, a algunos de los abusos menores perpetrados habitualmente por los favoritos de los Estados Unidos en la región.
y que ni de lejos se asemeja al ejército regular de la pedagogía del terrorismo. Y recuérdese también que mientras los servicios de seguridad de Duarte y sus escuadrones de la muerte incrementaban los actos terroristas después de la firma de los acuerdos de Esquipulas, no hubo condena en el Congreso, sino que por el contrario se aplaudió su progreso hacia un sistema que respeta las libertades humanas. El debate de los congresistas sobre qué forma podría castigarse más duramente el sandinismo por sus transgresiones de julio no carece de interés, incluso si dejamos de lado la emocionante retórica sobre nuestros hondos principios libertarios y el dolor que nos inflige en lo más sensible del alma cualquier alejamiento de estos principios. En Nicaragua, el Senado aprobó la enmienda Beer, que sentaba las bases para reprender la ayuda militar a la contra, hablando en nombre de sus colegas, incluyendo algunos de los más señores liberales. Beer, el líder de la mayoría, advirtió a los sandinistas de que pueden o bien cumplir por entero los requisitos de democratización que suscribieron en el Plan de Paz Arias y entrar así en la corriente dominante de relaciones democráticas y armónicas con sus vecinos, o bien pueden continuar violando a todas luces las resoluciones de los acuerdos de paz, reprimir las legítimas aspiraciones democráticas del pueblo de Nicaragua y en tal caso afrontar las consecuencias, una vuelta a la presión militar, es decir, al terrorismo internacional promovido por los Estados Unidos. Beer estaba igualmente angustiado por la incapacidad de los reaganistas de presionar a los dirigentes soviéticos para que desistan de su empeño de ayudar militarmente al gobierno de Nicaragua, de forma que el único país de la región sometido al ataque extranjero ha de ser asimismo el único completamente desarmado. El senador Dodd, quizá el más pacifista de los senadores en lo que antaña Centroamérica, quedó profundamente impresionado por tales observaciones y propuestas y pidió que se le permitiera añadir mi voz en honor de nuestro líder, el senador Beer. No fue menos efusivo con su elogio el valiente liderazgo del presidente Arias de Costa Rica, el presidente Cerezo de Guatemala, el presidente Azcona de Honduras y el presidente Duarte de El Salvador, un gran amigo en nuestro Congreso, aunque no tan amigo del pueblo salvadoreño, que lo teme, lo desprecia y no es signo de progreso democrático en el país. Según demuestran las varias encuestas de las que se hace caso omiso por inútiles, el senador de Dodd y otros patrocinadores de la enmienda Beer son bien conscientes de los logros de los regímenes militares que gobiernan en nuestros estados terroristas, así como de la escalada de terror que en respuesta a los acuerdos de paz de Esquipulas están ocultando los moderados oficiales a beneficio del Congreso y los medios, pero qué importa que lo sepan. El Congreso ha tomado una decisión excelente al dar un buen revés a los sandinistas por haber retomado la fórmula dictatorial y recordarles que los americanos solo tenemos una postura por lo que respecta a los derechos y los excesos democráticos, según comentó el New York Times, urgiendo a los demócratas a que hagan saber públicamente a los sandinistas el riesgo que corren por sus acciones de mala fe. Está claro que los editores también tienen solo una postura sobre los derechos y los excesos democráticos. En El Salvador sienten un desprecio máximo por los derechos democráticos de los salvadoreños, como indica